Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros sí que vamos a comentar nuestra posición sobre el presupuesto. Entendemos que afrontamos el debate del presupuesto del Ayuntamiento y que este documento pues es uno de los más importantes, si no el más importante, para la gestión diaria de nuestra institución. Por tanto, permitirme que digamos que nos sorprende que el otro grupo de la oposición pues no tenga nada que decir, le parezca todo bien. Eso nos deja además en la posición esta que veníamos diciendo ya desde que empezamos la legislatura, de que somos la única alternativa que hay en el pueblo. Y en eso creo que estaremos por lo menos PP y PSOE de acuerdo. Aquí solo hay dos opciones, o PP o PSOE. Habrá gente que le guste una y gente que le guste otra, pero no hay más opciones. Todo lo demás, cuando se va a la urna, pues parece ser que es como tirar el voto a la papelera. Nosotros sí que tenemos una posición política. Nosotros discrepamos en algunos asuntos y estamos de acuerdo en otros de los planteamientos que se hacen día a día desde el equipo de gobierno y, por tanto, también en este presupuesto. Este presupuesto es la previsión para el próximo año, para 2024, de partidas de ingresos y de gastos. Como ha dicho ya en su exposición el concejal, pues se va a 37 millones, más de 37 millones y medio, por hacer la cuenta así redonda. Y también es el resultado de lo que hemos ido aprobando pues en los últimos meses, ¿no? Para nosotros es un presupuesto para una gestión continuista por parte del equipo de gobierno y, obviamente, desde la oposición pues discrepamos. Dentro de esa gestión hay medidas, hay propuestas que nos parecen bien. De hecho, venimos apoyando bastantes de las propuestas y de las medidas que se han ido tomando en los últimos meses o en estos primeros 6 meses de gobierno o de legislatura. De esas medidas hemos ido apoyándolas y otras, pues bueno, nos hemos opuesto y hemos discrepado. Supongo que si estuviéramos al revés, si el Partido Socialista fuera al gobierno y el Partido Popular a la oposición, pues pasaría exactamente igual. Habrían algunas que les parecerían bien y otras en las que se hubieran opuesto. En esas últimas, en las que nos hemos opuesto, simplemente por coherencia, ya solo por eso, nosotros hoy tenemos que votar que no al presupuesto. Creo que es algo que todos y todas entenderán. Estas cuentas municipales para nosotros también suponen valorar y apoyar o no solo unos números que vienen y unos informes que vienen en unas tablas que bueno, los números luego pueden ser muy sufridos y que a lo largo del año pues irán sufriendo o viviendo modificaciones y ajustándose según las circunstancias. Para nosotros también es valorar y apoyar esa gestión de la que estoy hablando, la gestión política. Y ahí, bueno, pues nosotros tampoco podemos apoyar la gestión del equipo de gobierno. Yendo por partes, como he dicho, no podemos apoyar unos presupuestos, primeramente, en medidas que nosotros nos hemos opuesto, como fue en su momento pues la subida del IBI, ¿no? Esa subida de impuestos y tasas que se han venido haciendo y que nosotros pues nos hemos opuesto. Sí que entendemos, lo hemos dicho ya en alguna ocasión en nuestras intervenciones, que hay que tomar medidas para aumentar la recaudación o hay que actualizar ciertas tasas, ciertos precios, porque llevan mucho tiempo sin hacerlo. Y eso nosotros, como un partido de gobierno, ¿no? Un partido que tiene vocación de gobierno y entendiendo que, como hemos dicho desde el principio también, que nosotros tenemos que ser una oposición constructiva y responsable, pues nuestra posición siempre que venimos y afrontamos este tipo de puntos no es a priori el no por el no. Sin embargo, sí que discrepamos en la forma de hacerlo. Por ejemplo, en el caso del IBI, pues ya dijimos que nos parecía una subida de repente bestial, ¿no? Y además pues planteamos que nosotros echábamos en falta o hubiéramos planteado una ordenanza más ambiciosa con tipo de bonificaciones, ¿no? Incluyendo más tipos de bonificaciones que hagan política y, por tanto, que también ayuden a las familias. Bien, en la memoria se dice, y aquí lo ha leído
el concejal de Hacienda, que el equipo de Gobierno ha trabajado duramente en controlar el gasto. Bueno, nosotros eso ya saben que lo dudamos. Entiendo que ustedes lo defiendan, pero nosotros eso no lo vemos tan claro. Simplemente por el seguimiento de la gestión del día a día. Como he dicho, algunos de los ejemplos ya los tratamos el día de la subida del IBI a los vecinos. Por ejemplo, la contratación en fiestas, viendo las actas de la Junta de Gobierno local, todas se iban haciendo casi la misma semana, o muchas de ellas se iban haciendo casi la misma semana. Por tanto, para nosotros, esos días, ¿no?, que eran la previa de este debate de presupuestos, y hoy pues nos sigue pareciendo que el equipo de Gobierno no tiene un proyecto político, que no significa, matizo, no tener proyectos, sino un proyecto político y, por tanto, pues no puede planificar, controlar y, en consecuencia, o por consiguiente, hacer una buena gestión. También asumimos, como he dicho, que la realidad es la que es. También lo dijimos ese día. Los precios, los costes de las cosas, pues han subido. Eso ya dijimos en su día que lo asumíamos y que éramos conscientes de ello. Y también que hay circunstancias ajenas que nos afectan, pues ya sean los costes energéticos, la subida del gasoil, la subida de la luz, o bien todo el incremento de gasto que supone la gestión de los residuos, aunque creemos que en este caso no se plantea o no se ha presentado siendo honestamente tal cual es, se le da cierto matiz político. Sin embargo, aquel día y hoy también echamos en falta que asumieran alguna responsabilidad. Al final, todo es culpa de alguien. El equipo de Gobierno nunca asume la responsabilidad, y la circunstancia política en la que nos encontramos, como también dijimos ese día, es que ya trabajan con su propia herencia, es su segunda legislatura. Por tanto, los problemas del ayuntamiento son los suyos. Ya no hay excusas, ya no hay por qué echar la vista atrás, ya no hay motivos para estar siempre señalando a otros. Bien, también he nombrado que, aparte del IBI, que se han subido, por ejemplo, las tasas de las escuelas deportivas. Y también sobre eso entendemos que había que hacerlo, ¿no?, que había que plantearlo. Sin embargo, discrepábamos en la forma de plantearlo. Y también vamos a discrepar, aunque sea más un matiz que en el fondo, en la forma en la que se ha planteado la subida de la tasa de la basura, que será un punto que vendrá a continuación. Bien, este grupo no se cierra a actualizarla, ya lo he dicho. He dicho que queremos ser una oposición responsable y constructiva, que el PSOE aspira a volver a ser un partido, bueno, es un partido de gobierno y que aspira a volver a ejercerlo. No queremos tampoco caer en populismos, ¿no?, en decir que no a las subidas de impuestos porque no, o en decir que no a las subvenciones porque no, sin entrar en el fondo de la cuestión. Nosotros no vamos a hacer esos discursos ni hoy ni en lo que resta de legislatura. Nos tomamos en serio nuestra labor, aunque entendemos, lo tenemos asumido, es así, que nuestros votos pues no son necesarios, no los necesitan. Entonces, nuestra opinión pues también puede ser que sea bastante indiferente, es decir, no tengamos mucha capacidad de influir en el equipo de Gobierno. Bien, dicho todo esto, vuelvo a la memoria y matizo algo que ya he comentado. En la memoria dice el daño que la subida realizada por el Gobierno nacional, encabezado por Pedro Sánchez, ha realizado de manera unilateral, nuevamente con el fin de ahogar la economía de todos los españoles, añadiendo una serie de impuestos que conllevarán un incremento muy significativo en el precio a abonar por los vecinos. Bueno, la frase ahogar la economía de todos los españoles, si la cogemos tal cual, se podría aplicar a lo que están haciendo con las subidas de impuestos con los pilareños. Entendemos que este presupuesto, en consecuencia con lo que ustedes dicen, ahoga la economía de los pilareños. Al final es lo que decía, su preocupación siempre es a quién hay que echarle la culpa. En este caso era fácil, ¿no?, porque al final todas las administraciones del Partido Popular, todas las administraciones gobernadas por el Partido Popular, pues le echan la culpa a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez es el sparring, ¿no?, de este tiempo político. Y les parecerá normal, seguramente, en vez de coger una línea más moderada como la que llevaba Feijóo, el Partido Popular en general, pues al final van cogiendo la línea de la señora Ayuso. Al final iremos todos al desastre. Bueno, es cierto que existe un nuevo impuesto al vertedero o incineración, ¿no?, en esa ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Sin embargo, esa ley o ese impuesto no tiene un espíritu de recaudación como tal, sino un espíritu de sanción. Lo que viene a decir ese impuesto, que luego se incorporará a la tasa de residuos, es que el que contamina paga. Y por tanto, no se trata de sacar la calculadora simplemente y repartir el coste, que al final es lo que vemos, que con todas estas actualizaciones de impuestos, todas estas subidas, es la manera simple que tiene este equipo de gobierno de hacer el reparto. Pues tanto hay que subir, a tanto que tocamos, pues se incorpora y a pagar. Sino que se trata de reducir las toneladas de basura. Hace poco, del 18 al 26 de noviembre, fue la Semana Europea para la Prevención de Residuos. Y al menos que yo haya visto, me puedo equivocar, pero al menos que yo haya visto, durante esa semana, desde este ayuntamiento, pues no hicimos muchas acciones de concienciación sobre la reducción de la basura, sobre el reciclaje y sobre la reutilización, que en definitiva es hacia donde tenemos que ir, porque el mundo, nuestro entorno natural tiene una capacidad y no podemos maltratarlo. Tenemos que entender y tenemos que decirle a los vecinos que sacar la basura pues no es gratis, así como suena. La gente vamos, cogemos la bolsa, la echamos al contenedor y lo que pase de ahí en adelante, pues ya está, pues no nos preocupa, ¿no? Pero esa es la parte en la que realmente entra el ayuntamiento y la que realmente pagamos a través del recibo, que seguramente porque venga dentro del recibo del agua, pues tampoco le echemos mucha cuenta a lo que supone. Pero la verdad es que si lo que nos sancionan, entre comillas, es generar basura, es pagar por cada tonelada que generamos, pues evidentemente eso hay que incorporarlo a la tasa, pero también tenemos que hacer la segunda parte, y la segunda parte es intentar reducir la basura que generamos. A día de hoy es verdad que generamos mucha basura, sobre todo generamos mucha basura en lo que es el tema de envases, porque cualquiera que haga la prueba en su casa teniendo varios cubos se dará cuenta que hay unos cubos que prácticamente se llenan a diario y otros que tardan varios días en llenarse. Por tanto, creo que decir sencillamente que se trata del daño que realiza Pedro Sánchez, pues es no asumir la parte de responsabilidad que desde este ayuntamiento tenemos respecto al tema de la gestión de los residuos. Luego existen otros incrementos de gasto, ¿no?, en cuanto a lo que supone el consorcio o la recogida y la gestión de los residuos, que eso aparte. Me centraba simplemente en ese párrafo. En definitiva, ya sea por esas subidas de impuestos y tasas que ha venido realizando el equipo de gobierno, o ya sea en concreto por la gestión política, que ahora hablaremos un poco de ella, nosotros pues no podemos apoyar estas cuentas. No estuvimos ni vamos a estar de acuerdo en ese planteamiento fiscal y, como he dicho, discrepamos en lo que hay detrás de los números. Por ejemplo, en esa parte de la gestión hay una cosa que ha pasado recientemente y que a lo mejor dirán ustedes, bueno, pero es que eso no se refleja exactamente en los números tal cual lo vas a decir. Bueno, ya, pero forma parte de la gestión. Nos han anunciado el refuerzo de la vigilancia y nos parece bien. Sin embargo, hace poco vimos como los vecinos del Pinar pues denunciaban una oleada de robos, que ya pasó en la pasada legislatura algo similar dentro del casco urbano de Pilar de la Horadada. Y bueno, no decimos que no hayan hecho nada. Efectivamente, han reaccionado a esa demanda de los vecinos, pero nosotros echamos en falta, o por lo menos no tenemos constancia, de que se haya convocado la Junta Local de Seguridad y de que esa Junta Local de Seguridad pues salga un mensaje claro a la ciudadanía, a los vecinos, un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, ante los delincuentes, un mensaje de contundencia.
igual sí que se ha convocado y nosotros no teníamos constancia de ello, pero creemos que no. Y así pues podemos seguir discrepando también con la situación de varias concejalías. Este año ha sido bastante polémica la gestión de fiestas. Nosotros pues también en ese sentido, aunque haya un incremento de las partidas que se dividen ahora en fiestas y en pliegos, pues le daríamos una vuelta, tanto a lo que es los programas de fiestas como la manera de gestionar determinadas licitaciones o determinados recursos que necesitamos para las fiestas y que creemos que se podrían ir solucionando de forma definitiva incorporándolos a las inversiones. También discrepamos en cosas tan simbólicas como cuando en igualdad se celebra el Día de la Mujer y no se conmemora o reivindica, sino que se celebra. Desde el equipo de gobierno a veces pues parece que se entiende que ese día es para hacerle un regalo a la mujer y felicitarla, y no. Se trata de apoyarla dentro de su lucha en las desigualdades que existen entre sexos. Bien, igual que he dicho que le daríamos una vuelta al programa de fiestas, eso también lo vincularíamos con turismo, donde vemos que también hay un incremento de alguna partida que nos parece interesante y que esperemos que sirva para que se note un impulso en la política turística en Pilar de la Horadada, porque creemos que nuestro pueblo tiene potencial, pero nos falta estrategia y que diríamos que hasta nos falta revisar nuestro modelo turístico. Y también nos preocupa la situación económica del pueblo, aunque desde el equipo de gobierno se dice, y están los datos, de que hay un incremento de la actividad, nosotros vemos el pueblo estancado. Incluso en el avance de la liquidación del año 23, aunque ese documento no es definitivo, pues nosotros ahí también vemos algún síntoma de esto. Y discrepamos también en las medidas o en la falta de medidas para poder dinamizar, aunque se diga que se está dinamizando, lo que es sobre todo el centro. Un ejemplo de ello fue la prueba de cortar ciertas calles, ¿no?, que están ahí semicortadas porque no terminan de estar cortadas al tráfico. Los maceteros, pues algunos días están en su posición, otros días no, pero sobre todo si eso se plantea, aparte de por las obras que haya que realizar, como una prueba para dinamizar el centro y que se vayan abriendo ahí nuevos negocios, nuevos locales, pues a malas penas hemos visto que haya ninguno nuevo, que no sea la reapertura de alguno o el traspaso de alguno. Además, bueno, echando un vistazo fuera del presupuesto a otros indicadores económicos, como suelen ser el número de parados, pues es un número que con unas oscilaciones muy pequeñas suele ser bastante estable. Y vemos en el pueblo, como he dicho, pues que hay aperturas, pero casi a la par que cierres o traspasos de negocios. Bien, en este presupuesto también se habla de invertir en parques. Y eso es una propuesta que cuando se trajo a este pleno con el Planifica, pues apoyamos. Evidentemente estamos de acuerdo. Nos parece que hay partes del pueblo que están más abandonadas que otras y eso es algo que deberíamos de ir corrigiendo y confiamos en que esa revisión, esas mejoras de contratos que se van realizando sirvan para ir subsanando pues esas deficiencias o esas desigualdades que se generan. En el último pleno, por ejemplo, trasladamos una queja que suele ser recurrente de los vecinos, por lo menos a nosotros, sobre la limpieza de algunas partes del pueblo, ¿no?, que suelen decir que el pueblo está bastante sucio. Bien, ya en el pleno de organización también hablamos de algunas cosas que creemos que podría haber sido interesante de que se hubieran recogido o se empezaran a explorar con más profundidad. Nosotros planteamos la necesidad, o que sería interesante, tener una concejalía de proyectos europeos, precisamente cuando vamos faltos de ingresos y ahí en la Unión Europea pues hay una fuente de ingresos bastante interesante. Sin embargo, viendo la previsión de los ingresos, en cuanto a lo que es proyectos europeos, no vemos nada. Solo hemos visto en la memoria lo que ya ha comentado también de la playa de los jesuitas para incorporarlo a los fondos Next Generation. Y en ese sentido, pues también sumarnos a la reivindicación de que el Ministerio dé la respuesta a la mayor brevedad posible y, por tanto, podamos contar con esos fondos. Existe a día de hoy una corriente que es bastante interesante del euromunicipalismo y, como he dicho, una fuente de ingresos para los ayuntamientos.
Durante la pasada legislatura, con el programa ERTEFE, la Generalitat Valenciana dotó de técnicos a ayuntamientos y comunidades para buscar financiación y programas en la Unión Europea que, por las experiencias que yo he ido conociendo de otros alcaldes y alcaldesas, les parece bastante exitoso e interesante. Nosotros, en ese sentido, no digo que no estemos haciendo nada, pero posiblemente podamos estar haciendo bastante más. Luego, estos presupuestos también tienen otra parte en la que discrepamos, que es la parte de participación ciudadana. Para nosotros es importante avanzar en la democracia. Sin embargo, sabemos ya, porque se habló ese día, que lo que es participación ciudadana pues lo entienden de otra manera, ¿no? Al final nos dijeron que participación ciudadana es escuchar a los vecinos y para nosotros pues no es exactamente así. Escuchar a los vecinos está bien, forma parte de nuestras obligaciones y hasta tenemos que ser amables con ellos, ¿no? Que a veces pues no sé si lo conseguimos. Pero de lo que se trata es de que los propios vecinos directamente decidan alguna partida, que no tiene por qué ser una partida muy grande, pero puedan decidir directamente, que podamos diseñar procesos de participación ciudadana en la cual los vecinos directamente con su voto o incluso directamente a través de un proceso de participación pues puedan ir trasladando las necesidades, ir trasladando ideas, colaborar en la redacción de los proyectos y finalmente decidir qué proyectos son, en qué proyectos se gasta determinado dinero. En este caso, pues no vemos que se recoja una partida para eso, por pequeña que sea. Y igualmente, estas cuentas pues vienen a este pleno hoy, sin la participación política, al menos de nuestro grupo. Y no porque no hayamos querido, sino que nunca nadie nos ha llamado para esto. Y creemos que sería también importante que el equipo de gobierno, aunque como he dicho antes, no necesite ni nuestra opinión ni nuestros votos para sacar adelante lo que quiera, tal cual, pues se abra a las propuestas de la oposición, que busque el consenso político, que pueda tener la aspiración de enriquecer, de sumar a la gestión diaria todas aquellas contribuciones que de forma constructiva podamos hacer desde los grupos que no estamos en el Gobierno y sobre todo entendiendo que gobernar para todos también exige como requisito gobernar con todos. Para nosotros esto es una cuestión de talante, un talante que no hemos visto en el equipo de Gobierno de abrirse a darnos participación al resto de grupos. Por tanto, eso también nos hace que, a priori, además de algunos de los motivos que he expuesto, pues tengamos que rechazar estas cuentas. Bien, por último, y recordando algunas de las cosas que hemos ido tratando durante estos primeros 6 meses de legislatura, para nosotros también es reseñable el coste político que hay en el presupuesto. Al final, durante los últimos plenos, con las subidas de ciertas tasas e impuestos, les hemos ido pidiendo a los ciudadanos un esfuerzo, que sin embargo, pues desde el Ayuntamiento no hacemos. En ese caso, no somos tan ejemplares. Ya dijimos en aquel momento que no queríamos políticos mal pagados, que creemos que los políticos tienen que estar bien pagados, pero que creemos que este equipo de gobierno está demasiado bien pagado. Y ahora, posiblemente, ustedes pensarán, bueno, pero de sus palabras se desprende que quiere que recortemos algo los salarios del equipo de gobierno. ¿Y por qué no dice sobre los de la oposición? Bueno, pues no lo propongo porque eso sí que se recortó ya en el mes de junio. Bien, en definitiva, para nosotros estas cuentas, pues técnicamente son correctas, están equilibradas y todos los informes las avalan. Podemos estar de acuerdo en cuanto a los números en muchas partidas. Creemos que las inversiones que se plantean pues están bien, que son necesarias y por tanto están totalmente justificadas. Sí que nos preocupa la capacidad, a pesar de que en el 2024, no como en el 2023, sí que vayamos a tener presupuesto, pero sí que nos preocupa la capacidad de financiación de las inversiones sin tener que recurrir a algún tipo de operación, como en este caso es la enajenación de parcelas, que de los propios ingresos del Ayuntamiento pudiera haber una parte dedicada a los ingresos. Y como hemos dicho, pues discrepamos en la gestión y nos oponemos a unas cuentas que, como ustedes mismos dicen de otros, pues creemos que ahoga la economía de los pilareños y las pilareñas. Por nuestra parte, de momento, nada más. Muchas gracias.